ahí voy. Entonces, cuando se modifica el precio de uno de los bienes, ocurre que se produce un efecto de sustitución, un efecto renta y un efecto total. Entonces, aquí hubo una discusión siempre. Bueno, ¿y cuánto vale ese efecto renta? ¿Cuánto es el efecto de sustitución? ¿Y cuánto es el efecto total? Entonces había dos miradas al respecto. Uno está el señor Hick, ¿cierto? Hick lo único que decía que el cambio en la recta monetaria, de tal forma que se tiene la cantidad justa para situarse en la misma curva de indiferencia en la que se situaba antes del cambio de precio. Es decir, el mismo nivel de utilidad. Me gusta mucho la definición, y vamos a hablar un poquito de eso. El criterio de Lasky dice lo siguiente: es un cambio en la renta monetaria de tal forma que se tiene la cantidad justa para comprar la misma cesta de bienes que compraba antes al cambio de precio. Veamos cómo es este misterio glorioso. Entonces, efecto de sustitución es por el cambio en el precio, al modificarse el precio de un bien. Y por supuesto modifica la relación de precio relativo. El PX partido por PI se modifica de inmediato. Cambia la pendiente, ¿no es cierto? Entonces el consumidor tiende a sustituir el consumo del bien, fíjese, relativamente más caro, por un incremento en el consumo del que se hace más barato. O al revés, ¿cierto? Y el efecto renta es el cambio en el precio de un bien, cambia el poder adquisitivo del consumidor, ¿ya? Y el ingreso real del consumidor cambia. Y este pasa a otra curva de indiferencia con su nuevo poder de compra. Mucho bla bla. Vamos viendo. Veamos. Empecemos por mirar esto que está aquí. Ya. Vamos a la pizarra. Tenemos nosotros la siguiente posición. Eso. Entonces, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Aquí tendríamos el precio del bien X. ¿Ya? Y aquí tendríamos nosotros las cantidades del bien X. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Entonces, supongamos lo siguiente. Vamos a tener una situación en la cual la renta del individuo es constante. Vamos a considerar que aquí me pegué una patina. Que subí. O sea, tendríamos que el precio del bien Y es constante. Y teníamos el precio del bien X variable. Esas son las condiciones. Fijarse que es lo que se estaba señalando aquí. ¿Ves? X e Y. Y aquí tomamos los precios. Precio de este con respecto a ese. ¿Cierto? Entonces, en primer lugar,
miramos nosotros desapasionadamente los dos bienes. Y vamos a escribirlos tal como está aquí, para no tener que tener después problemas, ¿ya? Entonces, tendríamos y solamente acá, y aquí tendríamos x. Ya, vamos a ponerle tal cual, x. Bien, entonces, dadas estas condiciones, la renta permanece constante, el precio del bien es constante y el precio de x va a variar. Entonces, en primera instancia, vamos a considerar que el precio del bien X va a disminuir. O sea, esta es la situación inicial, ¿cierto? Esta es la situación inicial. Entonces, por cierto, y con la situación inicial, tendríamos, ¿cómo se llama esto que está aquí? ¿Cómo se llama esta relación? Relación de precios. ¿Precios cuánto? Precio relativo. Precios relativos. Esa sería la relación de precios relativos. Claro. Entonces, tengo que subir. Por cierto, que en esas condiciones estaría consumiendo un cierto I sub 1. Y acá, consumiendo un I sub 2. Un I sub 1 también. No confundir. Pero sucede que de repente el consumidor ve que el precio del bien X lo voy a cambiar aquí. En vez de que va a subir, yo lo voy a colocar como que va a bajar. Hacerlo más fácil la cosa. Si el precio del bien X baja y se mantiene constante el precio de Y, ¿qué sucede con la recta de presupuesto? ¿Ah? Indudablemente, esa recta de presupuesto ahora es esta. ¿No es cierto? Claro, pero al mismo tiempo me modifica dos cosas. Me modifica, por una parte, la relación de precios relativos. Porque antes yo tenía peso I, ¿ya? Peso I sub 1, por así decirlo, partido por peso, perdón, peso X. Ah, qué tontería más grande. Me cuesta hacerlo. Ya. Tendría peso X peso Y. Ahora una pregunta. Aquí tendríamos, aquí no es I sub 1, me volví a caer. Aquí este es X sub 1. Y este ahora sería I sub 2, lo que estaría consumiendo hasta aquí. Pero fijarse que el precio de I no ha sufrido modificaciones, por tanto, parte donde mismo. Lo que se modificó es la recta de presupuesto porque el precio del bien X se hizo más barato. Entonces aquí se produce algo que es lo siguiente. Dice, sabe, mire, usted tenía una situación en la cual posiblemente haya tenido aquí inicialmente, voy a hacerle con un verde, aquí va a tener usted
un óptimo, ¿cierto? Pero resulta ahora que cuando se modificó este precio, se modificó la recta de presupuesto. Vamos a tener que también se va a modificar el óptimo. Aquí tendríamos un 2. ¿Qué fenómenos tenemos aquí? Tenemos dos fenómenos. Uno, que en primer lugar, el individuo con la misma renta le permite consumir más de X. ¿Ya? Este es X. Le permite consumir más de X. Con la misma renta, ojo. Si estaba aquí y con la misma renta ahora va a consumir esta cantidad, ¿o no? Entonces, aquí se produce el quiebre entre los pensadores. Le dice, oye, pero ¿cómo es esto? Entonces, se ponen de acuerdo y hay dos posturas al respecto. Uno le dice que, mire, Hick le dice lo siguiente, para que nosotros tengamos el efecto renta y el efecto sustitución y lo podamos cuantificar al individuo, fíjense, al individuo, al consumidor, habría que otorgarle la misma canasta inicial, es decir, pero a los precios últimos, a estos precios. Vale decir, pero ¿cómo es eso? Claro, pues, le dice el otro. Mire, la cuestión es muy simple, le dice. Lo que usted tiene que hacer, ¿ya?, es tomar esta misma pendiente que tiene aquí y hacerla pasar paralelamente por acá, ¿ya? Y esa va a tocar en algún punto de la curva que usted ha tomado en principio como U sub 1. Supongamos que aquí es tangente en este punto, ¿cierto? En ese punto. Entonces, en ese punto, estimados jóvenes, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Estoy estudiando un carril diciendo que aquí está el óptimo, ¿cierto? Pero ustedes comprenderán. Entonces, al estar aquí, se consumirán estas cantidades. Pero, ¿a qué equivalen esas cantidades? Bueno, miremos dos cosas. Primero, usted cuando cambia la curva, ¿cierto?, de indiferencia y se traslada a esta curva anterior, lo que está haciendo es producir un efecto de sustitución. Y lo hace con respecto al bien que le resulta más barato, relativamente más barato. Entonces, cuando usted se mueve de aquí hasta acá, esto, si lo miramos de aquí hacia abajo, ahí tendríamos el efecto de sustitución. Y si miramos nosotros de aquí a acá, y que representaría esta distancia, ese sería el efecto renta. Fíjense que el efecto renta siempre va de aquí para allá, o sea, va así. Y el efecto renta ahora va hacia allá. Por tanto, se refuerzan ambos efectos. Pero el efecto total sería de aquí hasta acá. Vale decir, el efecto total es la suma del efecto sustitución más el efecto renta. El efecto
renta. Ya. Ahí está. No sé si se entendió, joven. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Algo Sí. le ha parecido raro esto? Recuerden, según Hick, al consumidor se le tiene que dar la misma canasta que tenía originalmente, que era esta curva de indiferencia, pero a los precios últimos. Esa es la filosofía de Hick. ¿Ya? Listo. En eso se resume toda esta cosa. ¿Ya? Después vamos a hacer algún problema en la cual aplicamos esto. Pero en el fondo, lo principal ya está casi dicho. No sé si te queda algo todavía. Si tienen alguna consulta, díganla al tiro. Sí, no entendí muy bien cómo se vería el efecto renta. O sea, si se mueve en diagonal hacia abajo, de la flecha naranja. Sí, este efecto renta tiene relación con el efecto total, ¿ya? Pero también tiene relación con el óptimo que se encuentre cuando esta curva alcanza un nuevo óptimo. ¿Qué hubiera pasado si este punto hubiera estado por aquí, más arriba? Mira, y ahí, uso uno, y aquí uso un 2. Entonces, evidentemente, solo lo que habríamos tenido en el punto original, habríamos tenido una condición por aquí, ¿no es cierto? Y nosotros cambiamos de aquí hasta acá. Por tanto, ese sería el efecto sustitución. Ya está. Ahora tendríamos el efecto total, que es la distancia que hay de aquí a acá. Este es el efecto total. Y finalmente, el efecto renta estaría por allá. Si ustedes se fijan, vamos a hacer exageradamente, la curva esta no va igual que esta, hacia atrás, sino que va incluso un poquito pegada hacia allá. ¿Ya? Ambos tienen un distinto, ¿cómo se llama? Distinta significación. Cuando el efecto renta y el efecto sustitución van en la misma dirección, entonces el bien X que se está examinando, X es un bien normal. Bien normal. Eso es. Normal. ¿Ya? Pero en este caso, fíjense que tendríamos nosotros lo siguiente. Tendríamos para acá el efecto de sustitución. ¿Ya? Y tendríamos nosotros una especie chiquitita aquí, hacia acá, de efecto renta. Es decir, uno va en sentido hacia allá y el otro va en sentido contrario. Entonces, en ese caso, el bien X que estamos hablando es un bien inferior. Un bien inferior. ¿Estamos? ¿Te quedó claro? Estimado, ¿te quedó claro la explicación? Sí, a mí sí. Ya, el resto, A mí también, profe. ya, Sí, profe. ok. Volvamos ahora a al curso, a la pauta.
Entonces, bueno, aquí están la derivación de las demandas ordinarias, que ya lo hemos visto, que la demanda ordinaria marshalliana tiene relación únicamente con las variaciones en el precio. ¿Y qué dice relación? Con los cambios que va a ocurrir cuando los precios cambian en el consumo del bien X. Por lo que se puede o pretende el consumidor demandar del bien X. En este caso, el precio bajó, entonces estaría dispuesto a consumir más de X. ¿Ya? Esa es la demanda marshalliana. Esa es la parte compensada de Hick. ¿Ya? Y esta es la parte que le llaman la demanda ordinaria y la demanda compensada. Se la digo al tiro. Veamos. A ver. Entonces, aquí no se vayan a caer, muchachos, cuando haya la prueba. Siempre a veces preguntan esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si estamos examinando esto, entonces tienen que colocar los dos precios. ¿Ya? Pero ¿por qué tienen que colocar los dos precios? Bien. Tienen el precio 1 y después tienen un precio que disminuyó. Precio 2. Y por tanto hay una curva de demanda así. ¿Ya? A ver, no está bien. Eso, no está bien. Ahí. Por ahí sí que te creo. Ya. Entonces, digamos aquí el precio 1. El precio 1 se consumen estas cantidades. X1. Este precio 2 se consumen X2 unidades. Indudablemente se están consumiendo más porque el precio es relativamente más barato. Perfecto. Y cumple con lo que es la demanda ordinaria o marshalliana. Bajó el precio, ¿cierto? Y aumentó las cantidades. Pero aquí falta algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan aquí, cuando encontramos en este punto, ¿ya? Este nuevo punto, que va a ser un nuevo punto óptimo, que nos separa el efecto sustitución con el efecto renta. Entonces aquí, justamente en este punto, tendríamos nosotros que para este precio que vamos a tener nosotros aquí, se van a consumir estas cantidades. Es decir, para el segundo precio, ¿no es cierto? Porque siempre vamos a consumir nosotros en el segundo precio que estamos analizando. Entonces, vamos a conseguir que viene por aquí y tendríamos nosotros un óptimo de Hick. Por tanto, si ustedes se fijan, tendríamos nosotros este punto de vista, que al mismo precio tendríamos nosotros un precio distinto, o sea, el precio igual, pero una cantidad distinta aquí. ¿Y qué me hace suponer aquello? ¿Ya? Me hace suponer aquello de que yo tengo una nueva curva, no esta es la curva marshalliana, esta es la curva ordinaria. Curva ordinaria, ¿cierto? Sino que ahora yo pongo otra curva, que va a estar aquí, pasa por justamente este punto, ¿ya?
Y resulta que esta curva que está aquí, ¿ya? No, está mal, a ver. Mal. Pasa por aquí. Ya, pues. Ya, pues. Ya, bueno. Ahí tendría. Ahí tendríamos entonces esta otra curva. Y esa curva le llamamos entonces compensada. La demanda compensada. ¿Ya? Entonces, no es tan difícil el concepto. ¿Ya? Entonces aquí sería demanda compensada. Listo. Ya está. ¿Se entendió, muchachos? Sí, pero yo por lo menos no entiendo muy bien la función de la demanda compensada. La demanda compensada va a ser una nueva función que se va a producir en este nuevo óptimo. Al tú otorgarle la misma canasta inicial, pero a distintos precios, o sea, a los precios finales. Si tú te fijas, ¿ya? Lo que pasa por aquí es la misma pendiente que tienes acá, ¿cierto? Por lo tanto, aquí se crea un óptimo porque va justamente a tener una intersección con esta curva de indiferencia O sub 1. Y por tanto, este va a ser tu óptimo. Pero lo estás haciendo porque estás compensando, ¿ya? El fenómeno para poder tener nuevamente lo que está diciendo acá. Tener la misma canasta, pero con el mismo nivel de utilidad que tenías al principio, conservando los precios últimos. Eso es. No sé si te quedó claro. Sí, ahora sí me queda mucho más claro, gracias. Ya. Entonces, sigamos. Ya, vamos a pasar ahora. Mira, normal, ya se los dije. Es la que. Ya. Este es un poquito pesado. Tratemos de explicarlo a través de esta curva, este dibujo que está aquí. Fíjense, estimados jóvenes, que tenemos nosotros esta curva en azul, que es una recta de presupuesto, ¿no es cierto? Perfecto. Listo. Esta. Entonces, consideremos nosotros que vamos a tener que el precio del bien X va a cambiar. Así, para que el precio del bien X se haga mucho más hacia atrás, ¿cierto? Necesitamos nosotros que ese precio disminuya. Claro, yo estoy aquí, tendría que, para que ocurra acá hasta acá, tendría que tener un precio menor. Por tanto, lo que va a haber una modificación va a ser en los precios relativos. Ya. Entonces, ahora viene la gran pregunta gran. Dice el Lasky, y el Lasky le dice a los demás, ¿sabe, amigo? Están todos ustedes equivocados. Para que esto funcione y se explique lo que tiene que hacer para encontrar cuál es el efecto sustitución y el efecto ingreso, lo que tiene que hacer es entregarle al consumidor, ¿cierto? Al consumidor, ¿cierto? Lo tiene que entregar una canasta tal que pase por la canasta original, tal como estoy marcando aquí en verde, ¿ya? Pero, fíjese, que pase por la canasta original, nada más le dice. Bueno, y si este
esta recta en verde, yo la analizo, indudablemente que aquí va a tener un nuevo óptimo, ¿cierto? Y justamente puede ser este el punto óptimo. Si ustedes se fijan, ¿ya? Yo estaba aquí. Cuando hubo el cambio en el precio, se trasladó hasta acá. Por tanto, hay un cambio en los consumos de X, porque este es el original. Pero cuando se encuentra ahora, ¿cuál es lo que debería ser en forma óptima para explicar el fenómeno de la demanda compensada y también explicar cuáles son los efectos, sustitución y renta? Es la que dice, sabe, mire, al consumidor hay que entregarle el misma canasta original, pero a los precios últimos. Nada más. O sea, no le dice que tiene que ser el óptimo que estaba inicialmente, ¿no? Él va a encontrar otro óptimo acá, que es este U2. Si ustedes se fijan, ese nuevo óptimo que se va a encontrar acá es superior al inicial, pero inferior al que tenía finalmente. Por tanto, al ser este el punto que es el óptimo que se encontró, correspondería a ser este valor óptimo para la demanda compensada del Lasky. Entonces, nuevamente, tenemos lo siguiente. Fíjense, se miren aquí hacia abajo los valores, siempre. El efecto sustitución va a ser la diferencia entre x sub 2 menos x sub 0. X sub 2 menos x sub 0. Fíjense, este punto de aquí menos este punto de acá. ¿Ya? Listo, esa diferencia que está aquí es el valor del efecto sustitución. Y cuando hablamos del efecto ingreso o efecto renta, va a ser la diferencia entre x sub 1 y x sub 2. Así, esta diferencia entre estas dos. Y por tanto, el efecto precio va a ser igual a x sub 1 menos x sub 0, que es la diferencia entre este y este otro. Preguntas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna, profe. El resto, Todo claro, profe. sí. Y bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo ahora encontramos? Mira, la parte interesante esta. ¿Cómo encontramos este punto de aquí? ¿Cierto? Porque, ¿cómo lo hice? Entonces Lasky le dijo, no, pues amigo, aquí lo que usted tiene que hacer, me dijo, es tomar el mismo nivel de precios últimos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los precios relativos últimos, o sea, la pendiente última. Bien. Después de eso, toma esa pendiente, traza una recta que sea paralela a esta, con la misma pendiente, que pase por el punto A y corte hasta atrás. ¿Ves? Lo único que le interesa es que llegue hasta el final, hasta aquí. ¿Cierto? Después, si usted va a encontrar cuál es la nueva óptimo que va a tener ahí. Fíjese que en este punto hay dos cosas que son coincidentes. ¿Hago una coincidencia? Hacemos. Entonces, dice, el más sabido, a ver, esto ya lo hicimos. El mismo. Ya. Este es el mismo, ¿se fijan? Pero lo estoy tomando al revés. Tomé esto que está aquí
y lo hice paralelamente hasta topar acá y que me tocara justamente allá. Y ahí encontré ese punto. Yo les voy a enseñar después cómo se calcula eso. ¿Ya? En un momento pareciera que fuera muy complicado. No es tan complicado, muchachos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de bienes complementarios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los bienes complementarios perfectos son aquellos que se intercambian en la misma proporción. Entonces serían 3 fijaciones para esquí versus 3 esquíes. ¿Cierto? 2 esquíes, 2 pares de esquíes con 2 pares de fijaciones. No hay otro. ¿Y dónde estarían los óptimos? Justamente en estos puntos óptimos que se generan aquí. ¿Ya? Entonces, si en un principio, ¿ya?, nosotros estamos aquí en este punto, ¿ya?, y tenemos esta curva, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nos va a ocurrir que este punto, la única posibilidad por el nuevo precio, va a tener que estar acá, ser paralela. Pero no solamente paralela, sino que cuando cambia el precio, cuando cambió el precio, yo tengo esto, eso, hasta ahí. Pero cuando quiero sacar cuál es el valor, el óptimo compensado, tengo que buscar esta que sea paralela y que pase por este centro. Y ahí me queda esto. Ahí. Eso. Ahí sí. Lo mismo con sustitutos perfectos. A ver, no hay ninguna. Voy a buscar unos ejercicios, muchachos, y se los voy a enviar por correo. ¿Ya? Para que aprendan esta cosa. ¿Ya? No tienen que dar tanta vuelta y enredarlos más. Me comprometo entonces a eso. Ya le voy a enviar un ejercicio completo de esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ya, profe. Sí, profe, está bien. Así que vamos a quedar acá con el disculpo correspondiente. ¿Ya? Ya, muchachos, disculpen todo lo malo, ¿ya? Las equivocaciones, qué sé yo. No, profe, no se preocupe, está bien. Nos vemos el miércoles. Ojalá que el miércoles esté más Nos aterrizado. vemos. Trata Chao. de cuidarse, profe. Sí. Ya, Chao, tómese muchachos. un tecito. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, Chao, cuídese. profe, Gracias por que esta esté clase. bien. Chao.